7 de la mañana con 49 minutos, miércoles 12 de abril. A ver, aquí lo que le prometí desde antes de Semana Santa, lo que le dije que iba a pasar a partir de hoy. Arrancamos las entrevistas con los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputados listado nacional, diputados metropolitano, departamento de Guatemala, alcaldes de la ciudad capital y municipios circunvecinos a la ciudad capital. Nos vamos a enfocar en el gran área metropolitana. Esto lo explicaré una vez para nuestra audiencia, lo explicaré todas las entrevistas a los candidatos para que lo tengan claro. Y será la misma dinámica con todos, así que no va a haber diferencia en ese sentido. Lo que cambia no es la metodología, lo que cambia son las preguntas, lógicamente. Lo comentábamos fuera del aire con Edmond Mulet, que nos acompaña esta mañana, y le decía, nuestra intención es hacer hasta 3 rondas de plática que podamos tener con los candidatos. No sé si nos dé tiempo, estamos hablando de 23 candidatos como mínimo, si no es que la Corte resuelve otra cosa y nos mete otros 2, y entonces... pues que dé tiempo no lo sé, pero trataremos de hacer lo mejor posible. Son las 7:50 de la mañana y se lo cuento a usted, amigo oyente. Hoy sí, libero la metodología, que no quise dar en la tercera emisión, que no lo quise contar antes y hoy sí lo digo. Vamos a dividir esta primera conversación con los candidatos, con todos, de la siguiente manera. Iremos primero con algunas preguntas. Vamos a platicar de algunos temas. De ahí... haremos lo que se hace en una entrevista de trabajo, porque aquí estamos entrevistando al ejecutivo mejor, quizás uno de los ejecutivos mejor pagados de Guatemala. Tiene un excelente salario, así que debería tener una excelente capacidad de reacción quien vaya a tomar la presidencia ante la incertidumbre. El FMI decía en las reuniones de primavera que lo que impera en el mundo en el plano económico es la incertidumbre, lo acaba de decir en Washington. Y el tema es que la incertidumbre nos ha manejado desde que arrancó la pandemia, que la incertidumbre por la guerra, que la incertidumbre por la economía, que la incertidumbre por la inflación, que va a haber recesión, que va a haber hiperinflación, que la incertidumbre en el sistema bancario mundial. La incertidumbre es la palabra mágica de todo el tiempo. Entonces, ante la incertidumbre, casos de estudio. Casos que le presento a los candidatos para que nos lo resuelvan como si estuvieran en ese momento lidiando con el problema. Y después, pues algunas preguntas directas puntuales de los problemas que vivimos en la coyuntura nacional. Este es el primer tramo de entrevistas. Pues después trataremos ya de hacer una conversación puntual del plan de gobierno, analizarlo y poder preguntar acerca puntualmente del plan en otra entrevista. Y una tercera entrevista que lo que queremos es ya hacerla pues un poco más jocosa, un poco más platicada del ámbito personal. Insisto, si nos da tiempo y lo logramos hacer, haremos el mejor esfuerzo. 7:52, nos escucha toda un área metropolitana, todo un país a través de nuestras plataformas digitales y estamos en directo en todas nuestras plataformas. Estamos en radio, en el 106.1 y nuestras frecuencias a nivel nacional. Estamos en digital, donde usted nos encuentra en la red 106.1.com y en nuestra app RCN Guatemala para Android y iOS. Estamos en la red televisión en directo también para la TV y estamos, por supuesto, en nuestros canales digitales. 7:52, Edmond Mulet nos acompaña. Edmond, buenos días, bienvenido a la red. Muy amable, muchas gracias, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Muy a amable. ver, una pregunta fácil para empezar, y como mezclamos el deporte y las noticias, se la pongo muy sencilla. ¿Su deporte favorito cuál es? ¿Le gusta el deporte? Sí, bueno, lo que hago es remo, es canotaje, es lo que cuando puedo, es lo que hago, es lo que más disfruto, es montarme a mi kayak y navegar. Cuando voy a mi casita, tengo un ranchito en el lago de Atitlán y ahorita en Semana Santa aproveché, sabiendo que era la última semana que yo tenía libre en varios meses, entonces ahí todas las mañanas me levanto bien temprano y hago hora y media de canotaje y es algo que disfruto enormemente. ¿Y ver algún deporte que no practique? Veo el fútbol, pero ya cuando están en las últimas, en los grandes campeonatos y todo, pero sí. ¿Su entorno familiar cómo es? Es muy agradable, con mi esposa llevamos ya 43 años de casados, tenemos 2 hijos, pero ya ambos casados, ya con hijos también, o sea que ya son independientes, entonces en la casa solo estamos mi señora y yo, y mi perro Bernie, que es un bernés de montaña inmenso, que también es parte de la familia. En sus decisiones, ¿qué tanto influye ese entorno familiar? Mi esposa me aconseja, me acompaña, tenemos una excelente relación de respeto, de amor, de cariño, y entonces ella muchas veces se preocupa, se angustia por muchas cosas, hace recomendaciones, sugerencias y siempre trato, ella tiene un instinto increíble, o sea, tiene una capacidad de percepción fantástica sobre personas, sobre actitudes, entonces trato de seguir mucho sus consejos. ¿De llegar a la presidencia ella tendría peso en la forma en la que usted manejaría el país? No, la verdad es que no, porque digamos ella es mi esposa, me acompaña, me apoya, me respalda, pero no ha tenido, digamos, funciones políticas o funciones gubernamentales. Ella es licenciada en botánica, ella trabaja
trabajó muchos años en lo que se llamaba entonces el Instituto Nacional Forestal, en el Banco de Semillas, y así recorrió el país recolectando semillas de especies forestales para preservarlas y reproducirlas. Entonces ella conoce mucho el país, pero eso después hace ya más de 40 años cuando ella estaba trabajando ahí, cuando nos conocimos, y de ahí pues se ha dedicado pues a la casa. Me ha apoyado muchísimo en mis funciones diplomáticas cuando fui embajador de Guatemala en Estados Unidos, en la Unión Europea, y también ella y yo sufrimos mucho porque en mis funciones en Naciones Unidas, cuando me tocaba recorrer el mundo, muchas de esas misiones que yo encabezaba eran sin familia, o sea, mi trabajo en Haití, en muchos otros lugares, entonces sí, no nos veíamos pues todos los días, sino que era un poco más difícil, pero siempre me ha apoyado de una manera increíble. Pero para el tema puramente de gobierno, de administración pública, pues hay que contar con gente que conozca, que sepa, que tenga la experiencia, que tenga la capacidad, que tenga la especialidad en cada uno de los temas de la administración pública. El trabajo de presidencia, el sacar adelante al país no es un tema de una persona, es imposible. Por eso hablaba yo del equipo. Sí. Aquí hay un gabinete. Sí. ¿Quién es su posible gabinete? ¿Usted lo va a dar a conocer antes de tiempo? No, para nada. Va a ser después de la primera vuelta. Y ya hay personas, hay perfiles, con excepción del ministro de Cultura, que ya está definido. ¿Quién es el ministro de Cultura? Es el doctor Víctor Montejo. Él es de Jacaltenango. Es un guatemalteco extraordinario que salió muy joven de Guatemala. Se alcanzó a ser catedrático, doctorados de verdad, PhDs en los Estados Unidos, catedrático en varias universidades allá, un gran intelectual. Y él sería pues nuestro ministro de Cultura. Eso está definido. Todos los demás todavía estamos viendo. ¿Por qué están viendo todavía? Estamos a miércoles 12 de abril. Usted tomaría la presidencia en menos de un año para conformar un equipo exitoso de trabajo. ¿No siente que es muy poco tiempo y hay que tener los equipos de trabajo ya están echando punta, ya están trabajando, estamos desarrollando el plan de gobierno, vamos a tener la oportunidad de compartirlo aquí con ustedes en algún momento, pero ahí estamos identificando en este proceso quién tiene la capacidad, quién tiene esa experiencia, quién tiene la habilidad también para ser ministro de Estado. Los va a dar a conocer en la segunda vuelta. Mire que está quedando grabado. Se lo digo porque otras veces me lo han prometido y no me lo han No sé si todos, pero sí ya para la segunda vuelta van a estar identificados más elementos para acompañarnos en el gabinete. Sí. Las personas que serán las más cercanas a Edmond Mulet de llegar a la presidencia. Y le pido nombres, por favor, y si pueden ocupar puestos. Y más importante aún, dígame nombres. No importa si no llegan a ocupar un puesto, pero que estén cercanas a usted, que sean su círculo el que le rodea. Empezaría con Max Santa Cruz, que es nuestro candidato a la vicepresidencia de la República. Y lo que queremos es darle de nuevo a la vicepresidencia de la República y al vicepresidente el espacio que le corresponde según la Constitución. La Constitución de la República de Guatemala establece que la presidencia de la República la constituyen el presidente y el vicepresidente. Y hemos visto en los últimos gobiernos que los vicepresidentes han sido ninguneados, pues, o sea, no les dan el espacio. Entonces, yo quiero que el vicepresidente sea verdaderamente esa mano derecha, que no sea solamente una llanta de repuesto que esté esperando ahí si le pasa a uno algo, sino que realmente sea alguien que acompañe. Además, aunque le lleve la contraria, de eso se trata. O sea, aquí no estamos tratando de crear, a diferencia de otros, un sistema autoritario, sino que realmente un sistema verdaderamente democrático, en donde las ideas, el intercambio, las opiniones diferentes sean discutidas y sean puestas sobre la mesa. Cuando me dice a diferencia de otros, ¿a quién se refiere? ¿Quién está tratando de crear un sistema autoritario ahorita? Bueno, es obviamente el señor Yamatei. O sea, aquí vamos en camino poco a poco a un sistema autoritario igual al de Nicaragua. O sea, que si no tenemos cuidado, y creo que estas elecciones son una oportunidad para dejar esa tendencia autoritaria de lado y que avancemos un poco más hacia un verdadero sistema democrático. ¿Usted realmente ve a Yamatei como un Daniel Ortega? Camino a, sí, pues si se le deja, sí, pero el ejecutivo tiene incidencia sobre todos los demás organismos del Estado, sobre el sistema judicial, sobre el sistema legislativo, sobre el Ministerio Público, ahora sobre el deporte, sobre todo, y eso no es democrático, pues. Y hemos visto también esa presión incluso contra empresarios, contra medios de comunicación, contra la libre emisión del pensamiento. O sea que si permitimos, y esto nos estamos deslizando
en un proceso de desinstitucionalización. Llevamos ya 3 años y medio sin elegir magistrados de Cortes Supremas de Justicia, de magistrados de salas de apelaciones, y eso es una decisión política tomada desde el Ejecutivo. O sea, ese nivel de control es muy, muy preocupante. Entonces, y después, si no paramos esto, si no aprovechamos esta elección como ciudadanos, lo vamos a llorar como lo están llorando los venezolanos, lo lloraron los cubanos en su momento y lo están empezando a llorar los nicaragüenses. ¿De qué vive Edmond Mulet? Yo vivo de mi trabajo. Yo empecé a trabajar cuando tenía 10 años de edad. Yo trabajaba en los talleres del Diario de Centroamérica como aprendiz, después fui corrector de pruebas, después fui reportero. ¿En este momento de qué vive Edmond Mulet? En este momento vivo de mi jubilación, de mi jubilación de Naciones Unidas. Mi esposa y yo de eso vivimos. No tengo rentas, no tengo casas, no tengo divorcios que me garanticen ahí otros ingresos, no tengo bodegas, no tengo apartamentos. Pero tiene el rancho en Atitlán, ¿no? Pues es mi única propiedad, mi ranchito en Atitlán. ¿Y la casa donde vive ahorita rentada? Es de mi esposa. ¿Es de su esposa? Sí, no es mía, es de mi esposa. ¿La compró ella? Era del patrimonio de su papá. De su papá, sí. Ok. ¿Cuál es su cash flow mensual estimado? A ver, no me diga la cifra exacta, pero dígame un rango de ingresos que usted tiene al mes. Vamos a ver. De ingresos. Sí. ¿Con cuánto vive Edmond Mulet? Bueno, 18,000, 20,000 quetzales al mes. ¿Le alcanza bien? Sí, pero como solo mi esposa y yo, la comida para el perro, ella tiene su carro, yo tengo mi carro, la gasolina, el guardián allá, el ranchito, el jardinero en Atitlán, o sea que es suficiente. Con 18, 20,000 quetzales uno no paga las campañas políticas, entonces me surge la duda, ¿de dónde viene el financiamiento de Cabal para ver lo que vemos en los postes, los mítines, los traslados? ¿Dónde viene el financiamiento? Bueno, sobre todo tenemos decenas de miles y miles de voluntarios a nivel nacional, sí, que son los que nos han ayudado a construir este proyecto político durante los últimos 3 años. De 340 municipios con los que cuenta la República de Guatemala, tenemos 296 candidatos a alcaldes. Nos faltaron 44. Y ese es un esfuerzo colectivo importante que se manifiesta con estas pintas, con estas vallas, porque cada uno es responsable de su distrito electoral. Cada candidato a alcalde con su corporación municipal, cada candidato a diputado, ellos son los responsables. Entonces aquí vemos vallas, vemos en Misco, vemos en Villanueva, vemos en Villacanales, en todos los municipios aquí del distrito metropolitano. Esa es responsabilidad de cada uno de los alcaldes y los candidatos a corporaciones municipales. ¿Ellos ponen la plata? Ellos son los que ponen la plata, sus pinturas, sus vallas. Cada quien hace un esfuerzo colectivo muy importante. No tenemos ningún compromiso, se lo puedo asegurar, ningún compromiso con ningún financista a cambio de absolutamente nada en el Estado, en el gobierno. El tema que más le preocupa en Guatemala, solo dígame uno, por favor. Sé que hay muchos problemas, pero el que usted diría, el día que llegue en eso me enfoco, no voy a decir el día que llegue con eso empiezo porque eso es mentira, pero dígame, el día en que llegue en eso me empiezo a enfocar. ¿Cuál es el que más le preocupa? La corrupción. La corrupción que está destruyendo y corroyendo a Guatemala. Nos quejábamos de Otío y de Roxana, ¿se acuerda de Otío y de Roxana? Resultaron ser niños de primera comunión. Esto ahorita es una cosa impresionante lo que le están haciendo al país. Entonces tenemos que enfrentar la corrupción. Si no enfrentamos la corrupción, no podemos hablar ni de educación, ni de salud, ni de infraestructura, ni todo lo demás que tenemos que hacer en el país. Entonces lo primero es combatir la corrupción, pero a fondo. Y después invertir en educación. Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación. Entonces, solamente 2.7% de nuestro Producto Interno Bruto va a educación. Costa Rica, 8%. De esos dos, ¿cuál le preocupa más? De esos dos, ¿cuál le preocupa más? ¿De cuál dos? De educación y de corrupción. Bueno, la corrupción es lo primero. Esa es la prioridad. Es la prioridad, la lucha contra la corrupción. Y después el tema de la seguridad o de la inseguridad. Aquí todos los días las extorsiones, los robos, los asaltos. Ayer una compañera nuestra, amiga nuestra, personal, la señora Amanda Recinos me llama, que su hijo lo asaltaron en el puerto de San José, y para asaltarlo, para robarle, le metieron 2 tiros en el pecho y está el pobre en el intensivo del hospital de Escuintla ahorita. Y así todos los guatemaltecos somos testigos todos los días del tema de la inseguridad. Si el tema más importante es la corrupción, ¿cómo la combate desde el Ejecutivo, tomando en cuenta que usted mismo me ha dicho que el Ejecutivo no debería de tener injerencia en el ámbito judicial o en el Poder Judicial? ¿Cómo combatirlo si el Poder Judicial puede estar corrompido? Bueno, primero con el ejemplo.
después con la advertencia a tiempo y después con el chicote. El hecho de que haya independencia entre los organismos del Estado no quiere decir que no haya colaboración, que no haya interrelación. Que a ver, detálleme los 3 pasos que me dijo. ¿Cómo lo haría? A ver. Bueno, establecer una mesa de diálogo entre los 3 organismos del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Eso no quiere decir que uno interfiera o que dé órdenes o que esté por intereses políticos tratando de influenciar, sino que hay temas de la reforma judicial que son importantes. No se puede resolver el tema de la inseguridad en Guatemala si no se pasa por el sistema judicial. Entonces, el tema de, vamos a modificar, por ejemplo, el Código Penal para aumentar las penas, para que sean mucho más severas para los mareros, los extorsionadores, los delincuentes. Eso pasa por el Congreso de la República. Entonces, el Ejecutivo tiene iniciativa de ley, es uno de los 5 que tienen ese privilegio de iniciativa de ley. El presidente de la República, se presentarán esas iniciativas de ley para modificar el Código Penal, pero también es responsabilidad de los diputados aprobarlo. Tenemos que hablar con los diputados para convencerlos de que vayamos en esa dirección y también trabajar con el organismo judicial para que esas reformas al Código Penal, hablando de inseguridad, también puedan ser aplicados de manera eficiente. O sea, esa colaboración tiene que estar, forma parte de ese diálogo para que todos estemos viendo hacia en una misma dirección, que sacar adelante a Guatemala. Y aunque sé que es algo que se debería hacer y es algo que así debería de ser, le voy a poner el siguiente escenario. Le dejo este escenario y regreso con los escenarios después de la pausa. Pero mire, respóndame esta. Usted, imagínese que está en esta situación, está en la mesa, tiene al Congreso en contra porque le va a tocar un Congreso partidos y llega a la presidencia. Eso no nos lo quitamos por la cantidad de partidos que hay. Tiene al organismo judicial que tiene su propia agenda y tiene sus propios tiempos. Le dicen que sí, le atienden la mesa, pero le ignoran en la ejecución. ¿Cómo actuaría desde el Ejecutivo para acabar con la corrupción si tiene ese escenario en contra? Existe un mecanismo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala que se llama la consulta popular. Por ejemplo, estamos ya recabando firmas para mi primera consulta popular, que tiene 4 elementos fundamentales. El primero es el retiro de Guatemala del Parlamento Centroamericano. Todos los partidos políticos dicen que es un desastre, que critican al Parlamento Centroamericano, pero todos presentan candidatos al Parlacén. Yo, el Partido Político Cabal, no presentamos candidatos al Parlamento Centroamericano, y a través de esa consulta, además dicen que es imposible retirar a Guatemala del Parlacén porque no está incluido en el Tratado Constitutivo, porque los acuerdos de Viena, pretextos y excusas. Entonces vamos a realizar la consulta popular. Primera pregunta: decisión soberana del pueblo de Guatemala, retirar a Guatemala del Parlacén inmediatamente. ¿Cómo combate eso la corrupción? Eso es el primer tema. La segunda pregunta de esa consulta popular es cortar a la mitad el número de diputados del Congreso de la República. Ahorita no se puede, pero para la próxima elección. Ya llevamos 160 diputados y conforme aumenta la población, va a ir aumentando también la cantidad de diputados. O sea, dejarlo en 80. No, dejarlo en 80. Así es el tope máximo a nivel constitucional. Eso se ha hecho en muchos otros países del mundo. Le pongo como ejemplo, en 1929 en Estados Unidos habían 435 congresistas y eran 111 millones de habitantes en Estados Unidos, y la población aumentaba y los congresistas aumentaban. Pasaron una enmienda constitucional, tope máximo 435 congresistas, ahora son más de 400 y pico millones de habitantes en Estados Unidos y siempre siguen siendo 435 congresistas. Guatemala no necesita más de 80 diputados, esa es la segunda. Tercero, que las elecciones para diputados ya no van a ser por listas, sino que van a ser por personas, para que haya una relación directa entre el elector y el elegido, para que haya un sistema democrático ahí que funcione. Y después ponerle un tope al presupuesto del Congreso de la República. ¿Sabe usted cuánto se autorizó este Congreso para ellos mismos, para este año 2023 de presupuesto, para ellos mismos? No fueron 50 millones de quetzales, ni 200 millones de quetzales, ni 800 millones de quetzales. Este Congreso se aprobó para ellos mismos este año 1.200 millones de quetzales. No puede ser. Entonces, en esta enmienda constitucional, el presupuesto del Congreso de la República será del 0.4% del presupuesto general de la Nación. Tenemos que poner esos topes. Y es una forma de ir combatiendo la corrupción también. Y así hay muchas otras formas. Pero además quiero decirle que yo conozco. Deme un segundo. Pero en el tema de la corrupción es muy importante. Pero déjeme hacerle una consulta, porque si no me pierdo. A ver, usted me plantea Parlacén, Congreso, pero no me ha dicho nada del Ejecutivo. ¿Cómo combatir la corrupción dentro del Ejecutivo? Porque el Congreso... No, pero es que ya lo dije, con el ejemplo y con la advertencia a tiempo. Y cualquiera que se desvía, que le caiga la viga y el chicote. Tenemos que castigar con el ejemplo. Si no, no vamos a salir de esa situación. Pero ¿sabe usted la cantidad de instituciones que tiene el Ejecutivo? ¿Sabe usted cuánto gana el presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores?
¿Y sabe usted cuánto gana el presidente? O sea, sí, no, mire, pero usted mencionó que el presidente de la República es de los funcionarios que más gana. Sí. Sí, el presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores gana 250,000 quetzales al mes. Y así examinamos todas las instituciones del Estado. Eso, aquí hay un abuso, una cosa tremenda. Gente que está al servicio de ellos mismos, ya no están pensando en la gente. Entonces aquí vamos a revisar todos los ingresos de todos los funcionarios de Estado, desde el presidente de la Junta Directiva del INDE, que gana 850,000 quetzales al mes, y la gente no lo sabe. Y así en todas las instituciones, y jueces y magistrados, y dietas, y bonificaciones, y premios. Pero jueces y magistrados usted no lo puede revisar. Claro que sí, porque si pasamos una ley general de ingresos y emolumentos de los servidores públicos, como existe en otras partes del mundo, por ejemplo en México, entonces ahí se incluye todos los servidores públicos. Pero eso se lo tiene que aprobar el Congreso. Ah, por supuesto. Claro, pero por eso el escenario que le estoy poniendo es que pasa si el Congreso está en su contra. Pero el Congreso estaba en contra mía cuando yo fui presidente del Congreso. Sí. Cuando yo les dije vamos a eliminar las franquicias. En aquella época, los guatemaltecos no lo saben, en aquella época los oficiales del Ejército de Guatemala y los diputados al Congreso de la República teníamos derecho a comprar licores importados sin pagar impuestos y a comprar vehículos, carros sin pagar impuestos. Y los presidentes de los 3 organismos del Estado, presidente de la República, presidente del Congreso, presidente del organismo judicial, de la Corte Suprema, teníamos, porque yo era presidente del Congreso, derecho a franquicia ilimitada y podíamos importar vehículos, maquinaria agrícola, aparatos eléctricos, lo que quisiéramos sin pagar impuestos. Yo propuse la eliminación de esas franquicias. Y lo logré, y muchos refunfuñaron. Y unos dijeron que eran derechos adquiridos, que qué barbaridad, pero las cosas se pueden lograr, se habla con la gente. Mire, yo conozco funcionarios públicos, jueces, magistrados, funcionarios del organismo judicial y políticos y diputados del Congreso de la República que también están al servicio de la gente, no están al servicio de ellos mismos. Y se puede lograr. Yo estoy convencido que la gran mayoría de los guatemaltecos son buenas personas y que quieren servir a los demás. Entonces yo solo le pongo el ejemplo de la franquicia que se logró. Y así en muchos otros aspectos que por supuesto que no es fácil, pero para eso está el diálogo, está el convencimiento, está el diálogo que es para lograr estos propósitos. 8:11 a.m. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, le planteo a Edmond Mulet algunos escenarios a los que se puede enfrentar un presidente. Le voy a pedir que se pongan los zapatos de como si ya estuviéramos en la presidencia y me lo estuviera contando ese día en que tiene que tomar decisiones. 8:11, vámonos a la pausa. Ya regresamos con más. Esta es la hora de ahorrar con motores que impulsan el desarrollo económico de mi Guatemala y vuelven a transitar por los caminos de mi país llevando un cargamento lleno de optimismo. Así son las empresas guatemaltecas, pujantes y entusiastas, confiando siempre en un mañana mejor. Adelante Guatemala, con entusiasmo, porque detrás de cada empresa exitosa siempre habrá un buen trabajador. Y no el trabajador para ganar dinero. Te llevamos a El Mirador en helicóptero para que vivas una de las mejores experiencias de tu vida en medio de la selva petenera. Conoce la pirámide más grande del mundo. En la discusión de la campaña, tu voto, que se va a vivir en el mes de junio. Lo que necesitas saber del proceso electoral 2023 en la red. toda la cobertura, En los centros de votación. Todas las noticias. ¿Cómo toman la decisión? los candidatos, La idoneidad y la honorabilidad se han tomado ahora Las promesas de campaña. de cara a un proceso de elecciones. en la red 106.1, nuestras voces. Tu voz y tu voto. En este momento, ¿qué tiene que cambiar? Lo que necesitas saber en estas elecciones. 8:15 a.m. Estamos conversando con Edmond Mulet, candidato a la presidencia, que lo busca por segunda ocasión, ¿no? La presidencia. Sí, en efecto, la primera vez fue en el 2019. ¿Qué pasó con Humanistas? Yo participé con ese partido en la última elección. De 19 candidatos ocupé el tercer lugar. Sí. Llevamos 6 diputados al Congreso de la República.
Lamentablemente, de esos 6, 4. El mismo día de la toma de posesión cayeron en la trampa de las prácticas de la vieja política. Ya soy diputado, ya mi voto vale. Empezaron a ofrecer su voto a cambio de dinero. Les preguntaba yo, ¿a qué comisiones de trabajo van a ir? Pues a educación, desarrollo, salud. No, vamos a ir ahí a comunicaciones, a cualquier otro lugar donde haya negocios. ¿Se lo dijeron abiertamente? Sí. Y empezaron a ofrecer candidaturas. Bueno, usted quiere ser candidato a diputado, quiere ser candidato a alcalde en la próxima elección, con mucho gusto, pero tienen que empezar a pagar cuotas, dinero y todo. Entonces estaban ahí solamente para hacer negocios. Y entonces no me quedó más remedio que renunciar de ese partido político. Lexan Mérida estaba en esos 4. ¿Cómo? En esos. Sí, por supuesto, claro. Él es el candidato presidencial ahora de ese partido. Y entonces ¿Se rompió su relación con Lexan Mérida? Totalmente. Es que no puede uno estar en contacto con personas que engañan, que le dicen una cosa a uno y hacen otra. Y están ahí solamente para servirse a ellos mismos. Y yo no estoy en política para eso. Por eso renuncié y por eso fundé el Partido Político Cabal, del cual soy el secretario general, representante legal y ahorita candidato presidencial. Le pido que se sitúe en un imaginario, lógicamente, de que usted ya está en la presidencia. Está ya en el centro histórico, está en casa presidencial. A usted llega y le dicen lo siguiente. En el país, presidente, hay diferentes organizaciones campesinas y sindicatos y una organización de veteranos militares que están llevando a cabo bloqueos a nivel nacional ya durante una semana. Cada uno de estos grupos tiene demandas y peticiones específicas. A ver, se lo planteo de la siguiente manera. Ya siendo presidente, ¿cuál sería su plan de acción? ¿Cuál sería su estrategia de comunicación y negociación? ¿Y qué monitoreo y evaluación estaría implementando? Tome en cuenta que tiene la presión del sector privado y parte de la población en resolver la situación de forma inmediata y que los grupos que están haciendo estos bloqueos han amenazado con enfrentarse a las fuerzas del orden público si los tratan de desalojar. A ver, estamos en la reunión de gabinete. ¿Cuáles serían sus decisiones? Pero antes de esa reunión de gabinete ya habré establecido de nuevo las instancias de diálogo y de negociación. Este gobierno eliminó todas las secretarías de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, seguimiento de los acuerdos de paz, la Comisión Presidencial de temas agrarios, todo eso fue eliminado. Ya no hay espacios de negociación. Cuando uno quiere hablar de un problema, ¿con quién se habla? No hay. Entonces, volver a establecer esos espacios es muy importante, porque la gente tiene reclamos. Ahora, eliminar estas secretarías le toma tiempo. Entonces, quien las eliminó fue el gobierno actual. Las vamos a volver a crear. ¿A usted las va a crear? A crear, volver a establecer esas instancias de diálogo, de negociación, espacios donde uno pueda conversar con estas gentes. Pero hábleme de ese día, en ese momento. Imagínese. Pero para entonces ya van a estar establecidos esos espacios. Ok, a ver. El primer día, el 14 a las 14, estamos estableciendo esos espacios de diálogo, de negociación, de mediación, de gente capacitada para resolver este tipo de problemas como debe ser. Ahora, deme el escenario ese día. Bueno, además, ese primer día también vamos a pasar esa iniciativa de ley en el Congreso de la República. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a protestar, a gritar, a reclamar, a hacer lo que quiera. Lo que no tienen derecho es a obstaculizar el derecho de circulación de una tercera persona. Eso es una violación de un derecho fundamental humano terrible, una cosa terrible la que están haciendo. En México, por ejemplo, solo un ejemplo, un país aquí vecino, es delito federal obstaculizar el derecho de circulación de una tercera persona, y quien lo haga se va al bote 20 años. En Guatemala tenemos casos. Ahorita en Nahualá, hace 2 días, está parada la carretera, la CA1 está totalmente paralizada porque los vecinos de Nahualá están pidiendo seguridad y para eso bloquean, y el país está partido en 2. Ha habido bloqueos, ha habido paros, había una situación tremenda. Yo soy su ministro de Gobernación, estoy aquí a la par, está su ministro de la Defensa y aquí están los encargados del diálogo. Deme instrucciones ahorita, ¿cómo daría las instrucciones? Para entonces ya estará en vigencia la ley que vamos a proponer. Sí, pero dele. O sea, entonces el Ministerio Público empieza a investigar quiénes son las personas que están convocando y quienes están dirigiendo esas manifestaciones o esos bloqueos de carreteras. Todo el mundo tiene derecho a protestar, lo que no tienen derecho es a obstaculizar. Conocemos casos de gente que va grave en la ambulancia, que se está muriendo y que se mueren en el camino porque hay un bloqueo en un camino. Un productor que quiere sacar su producto al mercado se le pudre porque no puede sacar su producto al mercado. Soy ministro de Gobernación, presidente, todo eso lo conozco. Deme instrucciones. ¿Qué instrucciones me va a dar? Dialogar con esta gente en primer lugar. Ahí para eso están las instancias, ahí están los especialistas que hemos creado. Reunámonos cuáles son los reclamos que tienen y empecemos a conversar. Okay. Pero también con la advertencia de que si esos diálogos y esas conversaciones no llegan a ninguna, van a sufrir las consecuencias también de acuerdo a la ley. O sea, van a ser perseguidos por la ley, que no podemos
podemos seguir así en este desorden tremendo. Presidente, ¿cuánto tiempo les damos para el diálogo? Esta semana, hablemos esta semana con ellos para ver qué actitud tienen también, porque muchos de estos grupos están ahí con ánimos de otra naturaleza, o sea, crear problemas y que no están viendo el desarrollo del país. O sea que para eso está el Estado también, para poner orden, para que haya autoridad del Estado en beneficio de la mayoría de la población. Me traslado una semana después, el diálogo no fue fructífero, presidente, ¿qué hacemos? Bueno, ahí entramos por la fuerza, o sea que, y aplicando la ley, ahí capturar al que, ¿quién fue el que convocó a esto? ¿Quién fue el supuesto dirigente que convocó? ¿Quién firmó la convocatoria? ¿Quién fue a la radio a convocar? Pues lo vamos a traer, pues, y lo metemos al bote, iniciamos ese proceso, y para eso está la ley, para que se aplique. O sea, tenemos que poner orden en el país, si no, no vamos a salir adelante. Y como digo, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene que reclamar, pero no tiene el derecho, ese derecho de obstaculizar la libre circulación de una tercera persona. Eso es fundamental. Presidente, el juez no nos dio la orden de captura. ¿Qué hacemos para la persona que se quiere no, bueno, entonces ahí es cuestión del sistema judicial, pues ahí está la ley, ahí está la determinación nuestra. Ahora, si el juez no lo quiere hacer, ya es otro problema, pues, o sea, es la falta de institucionalidad. Pero yo estoy seguro que el juez lo va a hacer porque está en la ley. Primer caso, gracias. Vamos al siguiente. Por favor, mismo escenario. Ahora soy el ministro de Economía. Guatemala está lidiando con un alto nivel de inflación, lo que puede afectar la economía y calidad de vida de las personas. A ver, este escenario nos implica que el Ejecutivo tiene que tomar decisiones para apoyar a la población porque la inflación está pasando factura. Hay que tomar en cuenta de que ya la Junta Monetaria llevó la tasa de interés líder a cifras sumamente altas, están provocando que la gente vea que su poder adquisitivo está desapareciendo y el ahorro ya empezó a ser cada vez menor porque están echando mano del ahorro para tratar de salir adelante. Soy el ministro de Economía, a la par tengo a los viceministros y está el ministro de Finanzas. Deme instrucciones. La inflación que está sufriendo en este momento Guatemala una gran parte es inflación importada. Son los combustibles, la gasolina, sobre el cual no tenemos nosotros control. Entonces vamos a establecer un fondo de compensación, como existe no en todos los países del mundo, pero en muchos países, en El Salvador, etcétera. Entonces, cuando el precio del combustible a nivel internacional rebasa una cierta línea, entra a funcionar inmediatamente el fondo de compensación para bajar. No puede bajar total absolutamente, pero sí compensa. Y cuando los precios de los combustibles bajan, ese fondo de compensación se va nutriendo con los impuestos que se van cobrando. La cosa es tener ese fondo ahí que entra a funcionar para equilibrar y evitar lo errático del mercado, porque el mercado baja o sube y todos los días sube y baja. En cambio, este fondo de compensación lo mantiene más equilibrado. Hemos visto también en Guatemala y en todas partes que sube el valor del combustible, la gasolina, y baja, pero los precios tampoco bajan. Entonces, eso es un fenómeno que también se puede evitar con este fondo de compensación que vamos a implementar desde el primer día de gobierno. Presidente, por ejemplo, tengo una duda, presidente. Soy el ministro de Finanzas. Fíjese que el Congreso no nos quiere aprobar el fondo de compensación. ¿Qué más me dice usted? No, eso no es decisión del Congreso. Eso lo podemos hacer nosotros. El Ejecutivo tiene con un acuerdo gubernativo establece el fondo de compensación. ¿Y nos vamos con fondos que provendrán de dónde, presidente? Del propio impuesto del combustible. O sea, cuando los combustibles... Primero hay una inyección inicial del Estado. El Ministerio de Finanzas el Estado tiene esa disposición, apoya ese fondo de compensación y después se va nutriendo cuando los precios bajan, ahí están los impuestos y no baja todo el precio totalmente porque se mantiene un nivel en esa línea baja para que cuando suba, entonces entra a funcionar el fondo de compensación. Presidente, pero tengo un problema. Esos fondos que vienen de los impuestos al petróleo ya están comprometidos a ciertas partidas presupuestarias. Pues, señor ministro de Finanzas, usted tiene más de 20,000 millones de quetzales de saldo de caja. Utilícelo para ese fondo de compensación. ¿Lo tiene que aprobar el Congreso? No, eso es una disposición del Ejecutivo. Hágalo, señor ministro. Bueno, perfecto. ¿Seguro que no lo tiene que aprobar el Congreso? Bueno. No. Está bien. Porque no está presupuestado. El Congreso aprueba un presupuesto, pero hay un fondo de reserva que está ahí, el fondo de caja, que está en el Ministerio de Finanzas, depositado, que no está generando absolutamente nada. Además, estamos pagando intereses, porque ese fondo que existe fue como producto de muchos de préstamos que se hicieron, que no se utilizaron y ni siquiera se están utilizando para nada. Estamos pagando intereses sobre absolutamente nada. Y ahí está ese fondo, ese saldo de caja que debe ser utilizado para programas, para urgencias como el que estamos discutiendo. Para terminar, presidente, eso nos impacta en el tema de los combustibles. ¿Cómo impactamos a los demás productos y la canasta básica por completo?
Tenemos 5 programas especiales. Uno es el de el tema de los alimentos. ¿Sabe usted que Guatemala importa una gran cantidad de alimentos? Estamos importando maíz, estamos importando frijol de Costa Rica, sí, porque no estamos apoyando al productor nacional. Y vamos a eliminar los impuestos para la agricultura, para que seamos competitivos. En México y en Honduras, por ejemplo, no se pagan impuestos para nada que tenga que ver con pesca, temas pecuarios y temas agrícolas. Vamos a eliminar los impuestos y vamos a apoyar con subsidio directo a los agricultores para que haya producción nacional y no tengamos que importar esos productos, y eso ayuda a bajar los costos también de la canasta básica. Para quitar los impuestos tengo que ir al Congreso, presidente. No, es una decisión del Ejecutivo. Lo hago desde el Ejecutivo. Desde el Ejecutivo se eliminan los impuestos. Perfecto. Último, y este es el último escenario que le pongo. Este tiene que ver con seguridad. Si se da cuenta, le presenté uno económico, le he presentado uno de conflictividad y le presento uno de seguridad. En este, si me lo permite, soy específicamente su director de la policía y el ministro de Gobernación. Guatemala se enfrenta a una ola de violencia impulsada por las pandillas. Está en peligro la seguridad y bienestar de la población. Pues no solo tiene usted que identificar las causas de esta violencia, sino me tiene que dar instrucciones como autoridad para combatirlo de inmediato. El objetivo es un enfoque al problema de manera integral, porque hay muchos problemas que están generando esto. Considere todos los factores y enfoques que pueden ver. Implemente soluciones efectivas y sostenibles que garanticen la seguridad en el tiempo, pero hágame un favor. Entrégueme la solución en un lenguaje sencillo y práctico para que todos lo entendamos. Sumamente sintetizado. E imagínese que tiene 3 minutos para plantearle la solución a una población que le va a escuchar en un mensaje a la nación. Y este va a ser el tiempo que usted va a tener disponible en la atención de la gente. Después de 3 minutos los perdió. Así que tiene 3 minutos para decirles qué va a hacer en una ola de violencia en la pandilla. Arranque. El Estado tiene todo el derecho de utilizar todos los recursos a su disposición para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, de la gente que trabaja y que se esfuerza. Y para eso vamos a utilizar todos los recursos, incluso al ejército. Vamos a sacar las patrullas conjuntas, el ejército apoyando a la Policía Nacional Civil, porque esa presencia en las calles, esa presencia disuasiva de patrullas es muy importante. Mientras tanto, ya para entonces ya habremos identificado quiénes son los líderes, quiénes son los maderos, quiénes son los jefes de todos estos grupos, y los vamos a ir a traer para que paguen realmente lo que están cometiendo. O sea, la advertencia a tiempo se les va a hacer, y si no acatan esas disposiciones se les va a ir a traer. O sea que el Estado tiene todo el derecho y la fuerza para hacerlo. Por supuesto que habrá reclamos de ONGs y que los derechos humanos y todo. Yo ya me enfrenté a muchas agencias de Naciones Unidas y a ONGs en otras partes del mundo cuando me tocaba hacer esas operaciones. Lo hice en Haití, en África también. Entonces, pero hay formas de resolverlo. Y ya tengo la experiencia, ya lo hice pues en Haití. El día que yo llegué a Haití habían 450 secuestros al mes. 15 meses después no había un secuestro, no había una extorsión, no había un robo, no había un asalto en todo Haití. 15 meses después metí al bote a la penitenciaría central a más de 850 líderes de las maras y de las pandillas. O sea, que se puede hacer cuando hay disposición. El problema es que cuando el Estado no está combatiendo a los delincuentes, es porque el Estado está en manos de delincuentes. Entonces tenemos que hablar del tema de justicia, el tema de la Policía Nacional Civil, la eficiencia, la profesionalización, que empoderar también a los responsables de la administración de justicia en Guatemala. Presidente, le está escuchando la gente, le está escuchando en el mensaje. Quiere instrucciones claras de las acciones puntuales que usted va a hacer para combatir esta ola de violencia en la pandilla, que es muy puntual lo que está pasando. ¿Cuáles son las principales instrucciones que me va a dar como ministro de Gobernación? Vaya a traerlos, ya sabemos quiénes son. A todos. A todos. ¿Dónde los meto, presidente? Los metemos en un centro de detención en el Estadio Nacional, donde no hay dónde ponerlos en este momento porque es urgente. Ahí en el estadio los metemos todos, ahí en la zona 5, bien resguardados, bajo el sol y bajo la lluvia y lo que sea. Y ahí ya empezamos a realmente ponerlos en orden. Es que no podemos seguir así. Estamos realmente en manos. Los centros penitenciarios en Guatemala, el Estado no los administra. Los administran los bandidos y los bandoleros y los malandrines. Entonces tenemos que recuperar también la administración de los centros penitenciarios. Además vamos a crear esa gran centro, gran cárcel, porque ahorita en Guatemala, en los centros penitenciarios están juntos el señor que se robó una gallina, un asesino, un homicida, un pequeño ladrón, un extorsionador, un ladronzuelo, todos están juntos. Entonces tenemos que separarlos y a aquellos los más peligrosos, concentrarlos y que ahí empiecen a trabajar, porque no les vamos a dar tampoco ni su desayuno, almuerzo ni cena si no trabajan, y van a estar uniformados y en campos realmente de entrenamiento militar. Presidente, ¿le pido al Congreso un estado de sitio o no?
Si es ¿Estado necesario. de emergencia? Sí, claro que sí, por supuesto. Y no, primero, el presidente tiene la facultad de emitir cualquier estado de sitio, estado de emergencia, de cualquier naturaleza, los 3 grados que existen según la Constitución. El presidente de la República lo puede hacer y tiene una vigencia de 30 días. Para que se prolongue, ahí se necesita la aprobación del Congreso. Pero los primeros 30 días es decisión del Ejecutivo. ¿Lo emitimos? Por supuesto. Ok. Edmond Mulet, gracias por estar con nosotros. Primera entrevista que le comentaba a la audiencia y a usted que esperaremos tener de 3. La siguiente será del plan de gobierno y una tercera del ámbito personal, para conocer un poco más al candidato. Gracias por acompañarnos. No, a usted muchas gracias y será un gusto volver a venir aquí a la red. Otra cosa, ¿no? Hasta pronto. Le tocó actuar en la presidencia. ¿Qué se siente? Bueno, es la ¿Qué se siente imaginarse que está en ese momento? La satisfacción de estar haciendo lo correcto, la satisfacción de estar del lado correcto de la historia, la satisfacción de poner a prueba las experiencias, los conocimientos que uno tiene, o sea, la satisfacción de que uno está realmente lo que sabe, lo que conoce, lo está poniendo a prueba, o sea, que y que está siempre al servicio de los demás. Es usted el primero, así que bautizado. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Hasta pronto. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Tengo una pausa, ya regresamos con más aquí en la primera emisión de la Red Noticias. Tu voz Hace que el tema esté en la discusión de la campaña Tu voto. que se va a vivir en el mes de junio. lo que necesitas saber del proceso electoral 2023 en la red. Toda la cobertura. En los centros de votación. Todas las noticias. ¿Cómo toman la decisión? Los candidatos. La idoneidad y la honorabilidad se han tomado ahora Las promesas de campaña. de cara a un proceso de elecciones. En la red 106.1. Nuestras voces. Tu voz y tu voto. En este momento, ¿qué tiene que cambiar? Lo que necesitas saber en estas elecciones.